Era chofer de camión para una compañía de agua en Michigan. Recuerdo una experiencia inquietante que tuve en la región de Roscommon County, en una gélida noche de enero. Eran alrededor de las 8 de la noche y una tormenta de nieve se desataba mientras conducía por una carretera rural. Los camiones de mi empresa no estaban en las mejores condiciones, y ese día había estado lidiando con problemas mecánicos a causa de una fuga de refrigerante en el núcleo del calentador. Mi camión comenzó a dar tumbos y temblores, así que decidí detenerme en el arcén, encendí las luces de emergencia y puse el vehículo en punto muerto. Vestido con mi ropa habitual y una gorra de béisbol, salí de mi camión en medio de la oscura noche de enero. Abrí el capó, y el único sonido que rompía el silencio era el chirrido de este al levantarse. Con el viento soplando fuerte, la visibilidad era escasa, y la única luz provenía de las luces intermitentes del camión y una pequeña linterna en mi boca. La carretera estaba rodeada por densos bosques, aproximadamente a unos 100 pies de distancia en cada lado. Mientras llenaba el depósito de refrigerante, noté un ruido entre la maleza, a unos 150 o 200 pies en lo profundo del bosque. Inicialmente, pensé que era el ruido típico de los ciervos, pero era demasiado fuerte, mucho más de lo que esperaría de animales. El sonido cambió de repente con un fuerte crujido y un suave golpe. En ese momento mi atención se centró por completo. Ya no parecía un animal. Más bien, era como si alguien tropezara en la oscuridad del bosque. Los humanos son ruidosos en el bosque, y ningún animal haría un ruido tan llamativo a propósito. Mi preocupación aumentó cuando me di cuenta de que la última casa que vi estaba a unos 10 kilómetros de distancia, y ningún auto me había pasado. ¿Cómo era posible que alguien estuviera caminando por ahí en plena tormenta de nieve? Después de llenar el depósito, cerré el capó y me preparé para volver al camión. Antes de subir, dejé las ventanas bajadas para seguir escuchando. Fue entonces cuando, tras el ruido constante en el bosque, todo se detuvo bruscamente. El aire a mi alrededor se volvió denso, a pesar de la sequedad del invierno. Encendí el camión, un pitido resonó desde el tablero y pude ponerlo en marcha. Mientras comenzaba a rodar, el ruido en el bosque se reinició, pero esta vez de manera intensa y acelerada. Parecía que algo se dirigía directamente hacia el camión. Aceleré, con las luces intermitentes aún encendidas, y pude ver los bordes exteriores del remolque. Fue entonces cuando lo vi. Una figura corría cerca de la parte trasera del remolque del lado del pasajero. Lo espeluznante fue que estaba yendo a unos 15 millas por hora y acelerando, pero la figura aún mantenía el ritmo y se acercaba a la cabina. Con un sudor frío, cambié a una marcha más alta. El motor rugió más fuerte, alcanzando las 25 millas por hora. A pesar de eso, la figura seguía casi alcanzando la cabina cuando, de repente, desapareció. Se había enfocado tanto en alcanzar el camión que no notó el guardarraíl a un lado de la carretera. Aunque me dejó inquieto, continué conduciendo a toda velocidad hasta llegar al hotel donde pasaría la noche. Esa fue una de las experiencias más espeluznantes que he tenido en la carretera. Hace aproximadamente 6 años, viví una experiencia paranormal que aún me persigue en mis pensamientos. Es la única vivencia de este tipo que estoy completamente seguro de que fue real. A veces me pregunto si alguien más ha tenido una experiencia similar, o si alguien que escuche este relato tiene teorías al respecto. Sucedió en pleno invierno, durante una noche extremadamente fría, y con una fuerte tormenta de nieve. Eran alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. Vale la pena mencionar que acostumbro irme a la cama alrededor de las 3 o 4 de la mañana, por lo que no tenía sueño en lo más mínimo. Me dirigí a la cocina para prepararme un té. Mientras me acercaba a la mesa, mi mirada cayó accidentalmente en la calle exterior. Vi a 2 hombres vestidos de oscuro caminando por la carretera.
Desde el principio me parecieron algo antinaturales debido a lo tranquilos, lentos y relajados que iban, conversando y gesticulando entre ellos. Dada la intensidad del viento, la gente simplemente no podía caminar de esa manera. Ajusté la cortina para observarlos mejor, pero estuvieron ocultos de mi vista durante menos de un segundo. Cuando miré de nuevo, habían desaparecido. La carretera por la que caminaban es larga y no está rodeada por nada. Simplemente no podían haberse escondido en ningún lado durante ese breve instante. Me quedé impactado y sumamente intrigado. La siguiente noche, volví a comprobar, pero no vi a nadie. Sin embargo, la noche siguiente, allí estaban de nuevo. Los mismos hombres caminando con calma en una tormenta de nieve similar. Los observé durante un rato y luego me moví hacia la cortina, esta vez por simple curiosidad. En el siguiente segundo, se habían esfumado. Nunca los volví a ver después de eso, aunque todavía reviso la calle de vez en cuando. Mi única suposición es que de alguna manera pude espiar alguna otra realidad donde no hacía frío y vi a dos hombres comunes siguiendo su camino. Pero quién sabe qué fue realmente. A lo largo de mi vida, he presenciado otras cosas extrañas, pero ninguna de las cuales pueda estar completamente seguro. No soy fácilmente impresionable y siempre trato de encontrar una explicación para todo. Sin embargo, este es el único caso donde tal vez algunos de ustedes, quienes estén escuchando, tengan ideas sobre lo que podría ser. No sé mucho sobre actividades paranormales, al menos no en profundidad, así que tal vez avistamientos como este no sean tan raros. Tenía alrededor de 24 años cuando esto sucedió. Solía transportar cualquier cosa con mi viejo Peterbilt del 79, lo que lleva a esta historia. Estaba oscureciendo rápidamente, ya que era diciembre, y yo intentaba llegar a mi destino antes de que una tormenta de nieve azotara. Iba un poco más rápido de lo permitido. Solo había visto otro camión en esta solitaria carretera. Eran probablemente alrededor de las 8 de la noche cuando ocurrió algo que nunca olvidaré. Había tenido una buena vista de un policía antes, que me había detenido, así que reconocí su rostro. Después de un rato de conducir solo, vi algo en la carretera. Comencé a frenar con el motor para reducir la velocidad. Me acerqué cuando me di cuenta de que era el policía nuevamente, pero su auto no estaba en ninguna parte. Me agaché para agarrar mi vieja cámara y tomar una foto, pero cuando levanté la vista, él ya se había ido. En ese momento, estaba un poco asustado. Luego me di cuenta de que había hielo en la carretera, así que mi camión no podía moverse nuevamente. Esto significaba que tendría que bajar y poner cadenas en las llantas para moverme, lo cual toma un minuto si eres nuevo en el camionaje. De manera deliberada, puse la cadena de tal manera que se soltaría, ya que en ese momento no quería bajarme de mi camión. Dejé que la cadena se soltara sola y escuché cuando golpeó el remolque. Pero luego escuché este misterioso sonido chirriante. Cuando miré por el espejo, vi algo colgando del chasis, entre el remolque y la cabina. En ese momento, estaba tan asustado que pisé el acelerador aún más fuerte y mi camión alcanzó casi las 100 millas por hora. Había golpeado una zona de hielo, haciendo que mi remolque se tambaleara alrededor de una curva, lo cual evitó que volcara. Pero luego vi un auto y, al darme cuenta de que mi remolque todavía se tambaleaba, giré el volante hacia la derecha, haciendo que mi camión volcara y cayera por un barranco. Fue allí donde lo vi de nuevo, con los ojos muy abiertos y sonriendo. Caminó hacia el capó de mi camión, que sorprendentemente se mantuvo en su lugar. Usé la fuerza que me quedaba para agarrar mi escopeta y disparé 7 veces contra el hombre. Gritó y cayó al suelo. Después de trepar fuera de mi camión, me fui a pie, pero nunca vi el cuerpo del hombre. No hubo absolutamente ninguna señal de él. Pero si quieres evitar encontrarte con él, mantén los ojos bien abiertos en las carreteras entre Nueva York y Montana.
Cuando era niña, crecí en lo profundo de los bosques del este de Pensilvania. Todas mis memorias de aquellos parajes eran aterradoras, pero la experiencia más aterradora y memorable ocurrió cuando tenía alrededor de 13 o 14 años. La casa de mi mejor amiga siempre fue mi refugio. Pasé años prácticamente viviendo en su pequeño remolque durante todo el verano. Recuerdo que ese invierno fue especialmente crudo, con alrededor de 6 pulgadas de nieve durante las vacaciones de invierno. Por supuesto, estaba decidida a pasar el tiempo fuera de la escuela, en casa de mi amiga. No fue sorprendente cuando me quedé atrapada durante unos días debido a la cantidad de hielo y nieve que cubría las carreteras. El frío clima nos regaló un día acogedor con chocolate caliente, películas, manualidades y, lo más importante, una estufa de leña. Mi amiga y yo acabábamos de terminar una noche de manualidades cuando la oscuridad empezó a caer sobre el cielo. El remolque constaba de alrededor de 7 habitaciones, un baño, 4 dormitorios, una cocina y una extensión que construyeron en la parte trasera, que servía como sala de estar. La habitación daba hacia el bosque, que se extendía por millas de tierra virgen que conocíamos bien por nuestras frecuentes exploraciones. La extensión tenía un sofá, una estufa, un mueble para la televisión, una silla y unas puertas corredizas de vidrio que daban a un pequeño deck donde el padre de mi amiga guardaba los troncos y sus gatos se acomodaban delicadamente mientras comían. Más allá del porche, se veían las puertas del taller de su padre, donde pasaba la mayoría de sus días y noches, solo entrando para agregar otro tronco a la llama. Mi amiga y yo pasamos mucho tiempo en esa habitación porque su dormitorio era pequeño y el sofá de la extensión se podía convertir en una cama de tamaño completo. Guardábamos mantas dentro del sofá para poder dormir de inmediato cuando se desplegaba, y en esa helada noche de invierno nos quedamos dormidas bajo varias mantas mientras observábamos la cálida luz de la estufa de leña. Me desperté confusa por el frío de la puerta que se abría, mientras el padre de mi amiga entraba en la habitación iluminado por la luz de la televisión, que mi amiga insistía en dejar encendida hasta que ella se quedara dormida. No fue hasta que empezó a caminar por el suelo que me di cuenta de que estaba empezando a flotar. Podía ver mi propio cuerpo acostado de lado junto a mi amiga. Sabía que era imposible estar despierta porque podía verme durmiendo. Floté hasta el techo sobre la televisión. Podía oler el olor de la madera ardiendo y ver las chispas mientras el padre de mi amiga ponía más troncos en el fuego. Las pequeñas huellas de botas en la alfombra se derretían antes de que se detuviera para desearle buenas noches a nuestras figuras dormidas. Luego, deslizó la puerta para volver al taller a trabajar durante la noche. Observé nuestros cuerpos inmóviles y el crepitar del fuego durante lo que pareció una hora antes de que mis ojos se desplazaran hacia la ausencia de movimiento. La visión de algo deslizándose hacia la vista de las puertas de vidrio desde el lado de la cama captó mi atención. La figura solo podía describirse como una masa negra, como una sombra, a pesar de los colores vivos de la luz de la televisión que se reflejaban en el vidrio. La muerte a través del vidrio reflejaba de vuelta a la figura, que estaba desprovista de luz. Parecía como si ese lugar absorbiera todos los rayos en una oscuridad total, como un agujero negro que solo existía allí, en un lugar y una forma. Hubo unos minutos de completo silencio mientras miraba esa masa antes de que comenzara a tomar forma. Una mano se deslizó en mi campo de visión y movió la manija de la puerta corredera con un movimiento lento y brusco. Se escuchó un crujido en las paredes cuando la puerta se deslizó a lo largo de su marco y se abrió lo suficiente para que la oscuridad se deslizara. El familiar frío del clima me saludó, mientras mi cuerpo debajo de mis ojos temblaba bajo las mantas. La criatura tuvo que agacharse y doblarse para poder encajar en el marco de la puerta de vidrio, que estaba bastante por debajo de la altura de una persona. Solo cuando se movió más allá del vidrio reflectante, la masa comenzó a representar la figura de un hombre. La forma era similar a la de un humano, pero completamente desprovista de rasgos y totalmente negra, absorbiendo incluso el color de la habitación en el vacío de su cuerpo. La cosa caminó de manera inestable,
como si no pudiera controlar su cuerpo, con pasos que se estiraban y doblaban como si fuera incapaz de controlar cómo se proporcionaba. Se doblaba hacia adelante y hacia atrás, más cerca y más lejos con cada paso. Su longitud parecía estirarse y doblarse como si no pudiera controlar la manera en que se distribuía. Se inclinaba hacia adelante y hacia atrás, más cerca y más lejos con cada paso. Su longitud parecía estirarse y doblarse como si no pudiera controlar la manera en que se distribuía. Con cada paso más cercano, pude ver lo que parecía ser la sombra oscura de un sombrero en su cabeza, que se balanceaba de un lado a otro. La figura se detuvo abruptamente y vibró mientras se enderezaba y alcanzaba el borde de la cama, donde yo yacía más cerca de las puertas. Se mantenía rígidamente en el medio, pero los segmentos de su cuerpo permanecían perfectamente rectos, mientras bajaba la parte superior de su marco para enfrentarse directamente, cara a cara, con mis ojos cerrados mientras dormía. La oscuridad y torpemente se levantaron como si estuviera protegiendo su rostro, que no existía, de la luz de la televisión para mirar mejor mis rasgos. Y así se quedó durante otra hora, quizás, observándome en silencio en la noche. Estaba confundida y horrorizada. No podía entender cómo esto podía ser real. Era insano, irreal. De repente, la criatura se enderezó y se tambaleó apresuradamente hacia la puerta. El marco se movió, se abrió y cerró mientras se deslizaba hacia un lado fuera de la vista de la puerta del porche. Un golpe resonó afuera cuando la puerta del taller se abrió y pasos familiares resonaron en el porche, siguiendo las huellas fantasmales de donde los pies de la criatura habían pisoteado. El sonido de las botas marchó hacia la puerta y luego al interior. El padre de mi amiga, sin inmutarse, se acercó para agregar otro tronco a la estufa. Dejó la habitación después de completar su tarea y se dirigió hacia su habitación para dormir el resto de la noche. Miré cómo la escena familiar calmaba mi rostro dormido. La nieve volvía a derretirse en huellas de botas en el suelo. Me di cuenta de que esa cosa nunca dejó una marca en la alfombra. Floté allí durante horas, mientras la luz del día iluminaba la habitación y la oscuridad se desvanecía antes de deslizarme de nuevo en mi cuerpo para despertar. Me quedé asombrada por lo vívida que había sido mi sueño cuando mi amiga se despertó agitada. Contó que había tenido un terrible sueño algunas noches atrás y sabía por mi expresión que yo también podría haber visto lo mismo. Mi amiga habló de un hombre que miraba desde su armario y desaparecía cuando ella se despertaba para comprobarlo. Quedé perpleja por toda esta experiencia, pero nunca volví a experimentar parálisis del sueño como esa antes o después, y un amigo en común afirmó haber visto al mismo hombre de las sombras en la casa de esa misma amiga. Sé que parece una locura, pero estoy convencida de que esa casa, con la extensión que construyeron, está en algún lugar donde no debería estar. La criatura era más que solo energía. Estaba llena de temor y malicia, llenándome de pavor también. Solo sé que no me quería allí. Han pasado muchos años desde que estuve en esa casa, y no hablo tanto con esa amiga. Solo puedo preguntarme si alguna vez volvió.